Muy buenos días a todos los que se encuentran conectados en este momento. En esta charla que vamos a tener sobre fábricas de productividad, vamos a esperar 2 minutos para dar inicio a este evento. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien en este momento? Ok. Muy buenos días a todas las personas afiliados y empresarios que se encuentran conectados en este momento a esta pequeña charla que vamos a tener de fábricas de productividad. Hoy nos acompañan el doctor Santiago Plata, delegado del Ministerio de Vivienda para todo el tema nacional de fábricas de productividad. También nos acompaña el doctor Carlos Alberto Guarnizo, encargado, director de proyectos de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Y además tenemos una invitada que vale la pena resaltar que están cumpliendo 35 años la constructora y comercializadora Camus. La doctora Clarena Mejía Giraldo nos va a dar el testimonio de cómo funcionan las fábricas de productividad. Entonces, démosle la más cordial bienvenida, doctor Santiago Plata. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me ven? Exactamente. Buenos días. Exactamente, correcto. Okay. Bienvenido, doctor Santiago. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Aquí súper atentos, esperando toda la información que tiene para darnos con ese maravilloso programa de Colombia Productiva. Perfecto. Listos. Perdóname que es que estoy acostumbrado a... Cada uno tiene su plataforma, entonces perdóname un segundito y ya cargo la presentación. Ese portafolio de servicios. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mil disculpas que me demoré un poquito cargando la presentación, pero cada uno de ustedes saben que tiene su plataforma. Bueno, yo soy Santiago Plata, soy el gerente de Industrias para la Construcción de Colombia Productiva. Y efectivamente, pues, un gran pionero de fábricas de productividad, enfocado en industrias para la construcción. Colombia Productiva, pues básicamente, me imagino que ustedes ya lo saben, pero lo repito, hacemos parte de esos frentes de batalla que tiene el Ministerio de Comercio para ejecutar sus proyectos. Entonces, tenemos Impulsa, que básicamente
hace o busca promover proyectos de innovación y emprendimiento, y básicamente lo que hace es tener empresas más innovadoras. Colombia Productiva es la empresa que se enfoca en mejorar la capacidad instalada, optimizarla, y ProColombia básicamente se enfoca en fortalecer todo el músculo exportador. Nuestros proyectos básicamente están financiados a través de Bancoldex, que es el banco del ministerio, y Fiducoldex es la fiduciaria donde básicamente están centralizados estos recursos. El Fondo Nacional de Garantías es donde básicamente centralizamos todo el tema de garantías, y ahí básicamente es donde el gobierno empieza a apoyar a los empresarios en todos sus proyectos. Nosotros tenemos 17 sectores en los que estamos trabajando. Efectivamente, dos de estos grandes sectores en los que yo trabajo pues son industrias de la construcción e industrias del movimiento. Y efectivamente les queríamos contar un poquito cómo funcionan Fábricas de Productividad. Y Santiago, disculpa, no estamos viendo tu pantalla. ¿Ya empezaste a compartir? Porque no estamos viendo tu pantalla. Sí, les estaba compartiendo, pero No, bueno. estamos solamente viendo una pantalla que dice Zoom, pero no más. Ah, ok. Perfecto. Pues en realidad, ahorita le iba a pasar la palabra a Carlos Alberto para que nos cuente Fábricas de Productividad desde una visión local. Bienvenido, Carlos Alberto. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Nosotros, pues, como Cámara de Comercio, pues, digamos, siempre nos hemos tratado de caracterizar sobre todo el tema de cómo buscamos recursos, alianzas y apoyos para todos nuestros empresarios. Y en uno de esos temas identificamos el programa de Fábricas de Productividad e hicimos la gestión para poder, digamos, poderlo manejar desde la ciudad de Armenia. Creo que fuimos de las cámaras pequeñas, la primera cámara que logramos desarrollar el convenio con Colombia Productiva, porque todo estaba como muy determinado por las cámaras coordinadoras. A ver, ¿qué tiene este programa de interesante? Yo creo que muchísimas cosas, porque es un programa que es para los empresarios, es de los empresarios y lo hacen los mismos empresarios, ¿sí? Es muy diferente a otros procesos de consultoría donde llega el consultor y les deja un documento muy interesante, pero muchas veces el documento queda el documento y de ahí no pasa. Con la metodología que se trabaja con Colombia Productiva, desde que se inicia es un tema donde el empresario está comprometido con el proceso y no solamente es el empresario desde el punto de vista de algún funcionario de la empresa, sino el gerente o el dueño de la empresa, porque eso es una condición que se exige desde el programa de Colombia Productiva y nosotros desde Cámara de Comercio, ya que en algunas partes del proceso se deleguen en algunos directores o en algunos jefes de área, es importante porque ellos conocen, digamos, el manejo técnico, pero sí, aquí lo más relevante en la primera instancia es que el gerente o el propietario esté empoderado del programa. Uno, porque pues con el mismo propietario y con su equipo de trabajo pues se hace un diagnóstico que es un diagnóstico donde se analiza toda la organización, y a partir de ese diagnóstico pues hemos encontrado con algunos empresarios de que no sabían cómo estaban realmente, se lo imaginaban, se lo percibían o se lo entregaban pues cada vez que hacían reuniones de trabajo con sus equipos, pero como este diagnóstico es de la empresa, pero también es analizado y mirado con otros ojos, a veces se encuentran procesos, acciones y estrategias que no se sabían. Y los nuevos empresarios han identificado que tienen unas áreas, unos temas que van muy bien, que no pensaban que fueran tan bien, y otros que están muy débiles y que tampoco se imaginaban que pudieran estar así de débiles, ¿sí? Y a partir de eso pues se desarrolla, digamos, toda esa actividad. Ese es el primer valor diferencial que tiene el proceso y que se hace y se busca que se haga con el gerente o con el propietario para que él tenga muy claro qué es lo que está sucediendo dentro de su organización, a veces desde lo técnico, porque a veces desde el gerente pues se tiene toda la visión estratégica y los resultados de esa visión estratégica, pero a veces esos paso a pasos y esos procesos no se tienen
digamos, muy claros y ese tiempo que se dedica o que se le dedica al tema del diagnóstico es súper relevante e importante para la organización. Después de que se determine ese diagnóstico, sigue el siguiente proceso, que es el tema de determinar con cuál de las 9 líneas se va a trabajar, ¿sí? Que son unas líneas muy particulares, muy bien, digamos, determinadas por los expertos de Colombia Productiva, en las cuales, digamos, vamos desde el tema de productividad laboral, productividad operacional, temas de tecnologías de la información, procesos de eficiencia energética, que digamos allá Santiago nos los está acomodando, todo el tema de gestión comercial, todo el tema de calidad, sostenibilidad, que es súper importante, lo de logística y los procesos de sofisticación. Ahí en ese tema, el mismo gestor se encarga de explicarle al gerente y a todos y a cada uno de ellos en qué consiste cada una de esas actividades. Y este gerente propietario, de acuerdo al diagnóstico, determina con cuál de ellas quiere trabajar. Puede ser o que sea uno en el diagnóstico le arroje algo que está muy, muy débil y dice, no, yo quiero fortalecerlo y quiero trabajar en alguna de estas 9 líneas que me van a ayudar a fortalecerlo. O también se puede terminar desde el punto de vista donde puede con el diagnóstico identificar una oportunidad que se puede dar que por alguna razón no lo había trabajado o no había encontrado con quién hacerlo y tomarlo. Ese diagnóstico no solamente con las debilidades que se pueden encontrar se toma la línea, porque a veces cuando encuentra las debilidades el mismo empresario, ustedes determinan, no, yo lo puedo superar con mi gente y no tengo necesidad. Cuando se determina eso, viene el siguiente valor agregado que tiene el programa, es elegir con quién se va a trabajar. Hay una base de datos nacional de extensionistas tecnológicos o consultores expertos en cada una de estas líneas, ¿sí? Y están a nivel nacional y nosotros desde Cámara de Comercio también les pedimos unos requisitos y los validamos para la región, porque pues pueden haber expertos de Barranquilla, pero pues no podrán querer venir al Quindío por tema de costos o por temas de ocupación, pero sí tenemos extensionistas del Valle, de gran parte del eje cafetero. El ciclo anterior trabajamos con unos de Antioquia, del Tolima, gente muy, muy experta y con una experiencia certificada. No certificada que lo diga en la hoja de vida o en el portafolio, porque se le exige a ellos que nos entreguen la experiencia desde el punto de vista de las cartas, los contratos con los que han trabajado en estas diferentes organizaciones. A partir de eso y de la línea que se trabaja, con base en los extensionistas que tenemos en nuestra base de datos, solicitamos 3 cotizaciones, ¿sí? Y ahí viene el otro valor agregado. Esas cotizaciones, primero que todo, no son una cotización normal como la que se conoce, que la hago esta labor por tanto dinero y en 30 días, sino que es una cotización que de una vez debe venir qué es lo que va a hacer, cuál va a ser el plan de trabajo, cómo va a ser el cronograma de actividades, de qué manera se va a lograr, en cuánto tiempo se va a lograr digamos que estas acciones. Y las cotizaciones no nos las envían a nosotros como cámara, sino que se les envían a ustedes, los empresarios, y ustedes determinan con quién quieren trabajar, ¿sí? Porque ese es otro de los valores diferenciales. No es que nosotros como cámara le digamos, vea, este es el experto en tal cosa. No, a partir de la base de datos que tenemos, ustedes reciben 3 cotizaciones y ustedes son los que determinan con quién quieren trabajar. Pero nosotros, por lo menos desde esta cámara, le exigimos al extensionista que saque el tiempo y programe con el empresario, con el gerente, una entrevista, si es posible de forma presencial y si no, pues de forma virtual. ¿Para qué? Para que el empresario conozca al detalle y pueda subsanar cualquier duda que tenga con respecto a la cotización. Porque es que pues el papel lo puede todo, ¿sí? Y una cosa es el papel y otra cosa es que me lo explique. Entonces digamos que eso le genera algo bien importante y el empresario determina con quién quiere trabajar. Nosotros en eso no interferimos ni nosotros como Cámara ni Colombia Productiva tampoco como organización gestora del proceso. Ustedes lo determinan y ustedes deciden con quién trabajan, lo cual es fundamental porque ahí se genera mayor empatía y mayor compromiso, porque los procesos se deben trabajar no solamente con este extensionista, sino también con el proceso que se debe trabajar. Y se puede trabajar
como dice la metodología, abordar una o dos líneas máximas de trabajo de extensionismo tecnológico. Por motivos de la pandemia, pues para este año y parte del próximo año se van a trabajar 60 horas, antes eran 80 horas, pero ahora se van a trabajar 60 horas, que de acuerdo a todos los análisis metodológicos que desarrolló Colombia Productiva, se puede alcanzar, digamos, esos temas. Y se hace un trabajo, digamos, nosotros aquí en el Quindío vamos a tratar de hacerlo presencial, de que el extensionista vaya a la empresa y trabaje con las personas que se designen para esos temas. Hay unas condiciones que yo creo que son las condiciones que generan mayor valor agregado, aparte de los que le he contado del programa, es que se tienen que mover unos indicadores. Si no se mueven esos indicadores, no se está cumpliendo. Ahí donde yo decía al principio que muchas veces nos entregan un gran documento, pero ahí queda, no, aquí es una cotización con un plan de trabajo y un proceso para hacer, pero ese proceso tiene que generar indicadores. Entonces, si pide, por ejemplo, lo voy a decir no es de lo técnico como puede estar en la presentación, sino muy desde un poquito desde lo coloquial. Si el tema es gestión comercial, pues tiene que mover ese indicador de gestión comercial, en mínimo en un 8%. ¿Y qué significa eso? Que si usted en este momento tiene, no sé, 100 clientes a los cuales les vende sus diferentes productos, pues con el proceso que se está desarrollando, el acompañamiento con el extensionista tecnológico, tiene que aumentar en un 8% esos clientes, o sea, nuevos clientes que se deben conseguir. Igual si es el tema de productividad, por ejemplo, operacional, o tema de eficiencia energética, ahí no es aumentar, es disminuir en un 8% los procesos productivos o el tema energético. Esa disminución pues se va directamente a los costos. Entonces, si yo tengo como mínimo un 8% menos de costos, pues mis márgenes de utilidad o de rentabilidad pueden aumentar. Y yo como empresario determino si lo asumo para mi organización o lo asumo como precio final para mi consumidor. Es una estrategia que determina ya el dueño de la misma organización, lo cual le genera una ganancia tanto hacia la parte externa como hacia la parte interna. Entonces es un proceso que le genera a la organización algo y le genera realmente cambios. Y aparte de eso le impacta los procesos o los ingresos o las acciones o el desarrollo de nuevos productos o nuevos servicios de acuerdo a la organización. O sea, no se deja algo bonito, sino que realmente es palpable y se siente. Y algo que sí hemos aprendido en ese proceso es que ustedes, los empresarios, son muy pragmáticos en sus acciones. Ustedes quieren ver hechos, quieren ver resultados. Y este programa es de los pocos que realmente les genera o les genera resultados reales, resultados que ustedes sienten que realmente el proceso vale la pena, que el proceso y el esfuerzo se debe hacer y que sobre todo les demuestra a ustedes los empresarios que pueden crecer, que pueden mejorar, que pueden ser más productivos, más rentables y a la vez pues recibir mayores ingresos, que es lo que se busca cuando se genera, digamos, todas estas actividades. Digamos, que aparecen, digamos, 7 procesos, esos son como los más relevantes que se tienen. Pero aparte de eso, nosotros como Cámara tenemos un gestor, que es Claudia Giralda, y por ejemplo, Camo pues la conocen porque ya estaba con ellos. Ellos continuamente están haciendo seguimiento, están haciendo el seguimiento al extensionista, se está cumpliendo con ese plan de trabajo, y igual está haciendo seguimiento de la empresa. Ese seguimiento no es control a la empresa, sino es ir y preguntar cómo están, si el extensionista está cumpliendo, si lo que se propuso se está desarrollando, si han tenido algún tipo de inconveniente, para tratar de encontrarle solución a ese inconveniente, si tienen problemas con los indicadores, porque las fórmulas a veces desde el proceso de la empresa no se puede aplicar, entonces se mira, y en eso ha sido Colombia Productiva muy flexible. Si los inconvenientes se pueden arreglar y están desde lo lógico, desde lo normativo y de lo legal, no tienen ningún inconveniente, digamos, en ese proceso. Entonces, para nosotros es un programa bandera, es un programa que es ejemplo, no solo por lo que hacemos aquí en el Quindío, sino por lo que se hace a nivel nacional, y es un programa que le recomendamos a todos los empresarios. ¿Que al empresario qué le implica? Mucho compromiso, eso sí está, le implica compromiso de
de estar en las primeras etapas, de hacerle seguimiento a todo lo que se estaba desarrollando, de controlar también a sus directivos, a sus funcionarios cuando tienen que desarrollar alguna acción de acuerdo a las tareas que puede dejar el extensionista, pero que al 100%, no le estoy diciendo ni al 99%, sino al 100%, genera resultados y genera los resultados que digamos que nosotros le estamos comentando. Entonces, el compromiso de tiempo es un compromiso de personal para que pueda hacer y pueda también cambiar, porque a veces el proceso es querer cambiar y a veces no nos gusta cambiar, pero aquí a veces se generan unos temas bien interesantes. Y lo otro es el aporte económico, porque desde la metodología de Colombia Productiva y de fábricas de productividad, pues los empresarios tienen que dar unos aportes por participar en este proceso. Y esos aportes están determinados, es por el tamaño de la empresa. No sé, Santiago, si tenemos la diapositiva de los aportes. Carlos, tienes un poquito de ruido en tu oficina. Es que se escuchan personas allí. Sí, claro, pues que yo estoy aquí en la oficina y pues en los otros lados están en reuniones y todo eso también. Entonces sí me disculpan. Nosotros estamos trabajando ya desde la oficina. Claro que sí, ya les presento. Voy a tratar de compartir mi pantalla otra vez. Listo. Mientras tanto, yo les voy diciendo, nosotros en este momento estamos en el segundo ciclo de fábricas de productividad. En el primer ciclo trabajamos con 25 empresas. Realmente trabajamos con 26 empresas, ¿sí? De esas 26 empresas hubo una que se retiró, pero no se retiró por temas del programa, sino porque la empresa pues quebró y cerraron la organización y se trasladaron para otra ciudad de Colombia por diferentes razones. Pero nos quedaron las empresas y todas quedaron satisfechas. De esas, digamos, de esas empresas que pasaron este primer ciclo, más o menos en este momento tenemos 17, 18 que repitieron o quisieron repetir en el programa. O sea, les gustó tanto el proceso que quisieron repetir en el programa, lo cual, digamos, muestra pues lo bueno que es este proceso, esta metodología y lo que se desarrolla. Y uno de los grandes ejemplos es lo que nos va a contar ahora, nos van a contar ahora desde Camus, porque pues ese es el ejemplo de que el proceso sí funciona. Santiago, ¿qué pasó? ¿Están viendo mi pantalla? Díganme que sí. Sí, dice Programa Fortalecimiento Empresarial. Qué bueno. Antes de pasarle la palabra a Camus, les queríamos contar un poquito de qué hemos visto en fábricas de productividad. Y pues obviamente nos sentimos súper orgullosos de haber trabajado con Camus y más aún, pues que Camus está interesado en repetir en ciclo 2 el programa y pues también nos encanta que cuenten las experiencias vividas y no solamente las cosas buenas que se aprendieron en fábricas de productividad, sino también los temas por mejorar. Entonces, muchísimas gracias, doctora Clarena, por estar acá con nosotros. Pero antes de darle la palabra a la doctora Clarena, les cuento un poquito experiencias vividas aprovechando el tema que Carlos nos comentaba de indicadores. Entonces, tenemos en este momento 216 empresas inscritas a nivel nacional, de las cuales la mayoría son pymes, pero sin embargo hay empresas grandes. Y esto es algo bien interesante y es lo que decía Carlos, fábricas de productividad aplica a todo el mundo. Aquí el objetivo es fortalecer la productividad de cualquier tipo de empresa. En este momento tenemos una gran concentración en fábricas o en empresas de metalmecánica, pero pues también estamos trabajando en procesos digamos, trabajando con constructoras y también trabajamos con otros materiales e insumos para la construcción. ¿Cómo están distribuidas hoy en día las empresas? La mayoría de las empresas tienen menos de 20 años de antigüedad, pero también hay empresas que tienen más de 50 años.
Y es bien interesante porque, por ejemplo, las empresas que tienen más de 50 años, básicamente trabajan todo el tema de transformación digital y todo el tema de optimización logística, pues básicamente porque tienen sí toda una experiencia y todo un know-how, pero falta ajustarse a este nuevo mundo digital y a estas nuevas tecnologías que hay. Entonces es bien interesante porque con ellos se logra optimizar pues todas estas lecciones aprendidas que hay en estas nuevas eras tecnológicas. ¿Cómo estamos distribuidos por Colombia? Inicialmente la mayoría de las empresas están en Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, pero la idea es que cada vez participen más y más otras regiones. Ojalá, mejor dicho, que a finalizar el ciclo 4 sería espectacular que uno diga, mire, aquí la que está punteando y tiene más empresas inscritas es Quindío. Un poquito de resultados relacionados con las etapas que estaba mencionando ahorita Carlos. Básicamente, el diagrama telaraña es como el gran producto que sale de este diagnóstico. Y básicamente lo que le permite a la empresa es identificar bajo una escala de 5 cómo están sus 9 líneas de servicio que tenemos en fábricas de productividad. Y esto básicamente se hace con indicadores de talla internacional. Entonces, 5 es una calificación que tendría una empresa súper competitiva a nivel internacional. 0 es la peor calificación. Y fíjense que para el sector construcción, normalmente las capítulos o los capítulos que uno ve un poquito con menor calificación son sostenibilidad ambiental y eficiencia energética y gestión logística. Es la que mejor calificación tiene, pero está en el promedio nacional. ¿Sí? Es decir, que uno puede decir que una empresa en Colombia tiene costos logísticos del orden del 10% de esos ingresos, pero esto obviamente se puede mejorar, por ejemplo, a un 5%. Lo mismo que los temas de abastecimiento también se pueden optimizar. Entonces, es bien interesante estas calificaciones porque le permiten a uno identificar esas brechas y esas oportunidades de trabajo. También analizamos el nivel de desempeño con 13 preguntas asociadas a productividad, y esto lo que permite identificar, y me voy al cuadro de la derecha, es en qué punto están las empresas en términos de competitividad. Entonces, en este caso, pues tenemos el punto promedio del sector, que estamos en la frontera de transición. El objetivo, por supuesto, sería tener una calificación de 3 en desempeño mínimo del 60% sobre 100 y de mejores prácticas también, que es este diagrama de telaraña, para hacer empresas competitivas a nivel nacional. Y más allá, si logramos tener una calificación mínima del 80%, pues ya somos empresas de competitividad de clase mundial. ¿Qué hemos logrado? Tal cual como lo estábamos mencionando anteriormente, el objetivo es mover un indicador en un 8%. Y fíjense que los resultados sobresalen de esa meta o han sido han ido más allá de ese 8%, y efectivamente eso viene de un trabajo juicioso por parte de las empresas. ¿Qué se selecciona más hoy en día por parte de las empresas? Productividad operacional y gestión comercial. Por eso ustedes ven acá que hay más empresas inscritas en estas líneas. Pero por supuesto que se pueden trabajar las otras líneas dependiendo de las necesidades de la empresa. Y el objetivo es lograr el mínimo esa mejora del 8% en los indicadores. Aquí están tal cual lo que estábamos mencionando de los indicadores. Por cada línea de intervención hay 2 indicadores fijos, de los cuales uno es el que se tiene que mover en un 8%. Finalmente, pues los queremos invitar a inscribirse en fábricas de productividad. Ya pues, tienen el contacto y el acercamiento con la Cámara de Comercio del Quindío. Por supuesto que aquí también estamos a la orden por parte de Colombia Productiva y nuestro gran aliado, que es Ministerio de Vivienda.
pues también estamos aquí a la orden. Recuerden que este ciclo y este programa para fábricas de productividad en sector construcción, pues básicamente se está financiando parcialmente por Minvivienda. Entonces, pues es un esfuerzo del sector público, mancomunado tanto de Minvivienda como de Mi Comercio, pero pues también tenemos esos grandes brazos ejecutores y esos grandes aliados estratégicos locales que son las cámaras de comercio. Entonces, gran invitación que les queremos dar es pues, que nos busquen, que nos llamen, aquí estamos a la orden para lo que necesiten. Esta es la página web de Fábricas de Productividad, por favor, revísenla. Creo que no es una página difícil, vale la pena inscribirse además porque ahí también hay un pequeño autodiagnóstico que les permite medir su nivel de madurez de manera gratuita y es como un abrebocas que le permite a uno saber qué tan competitiva es la empresa. Y ahora sí, si me lo permiten, pues le damos el paso a la doctora Clarena para que nos cuente cómo le fue. Hola a todos. Bueno, muchas gracias, Santiago, primero por la invitación a compartir nuestra experiencia en este primer ciclo de Fábricas de Productividad. Aquí les voy a compartir una pequeña presentación con los temas que, bueno, pues que nos pidieron que compartiéramos con ustedes hoy. Ahí ya creo que están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, Clarena. Listo. Gracias, Milena. Bueno, entonces, digamos que los temas que Santiago nos pidió que les contáramos un poco era como cómo el diagnóstico nos sirvió en identificar esas áreas o líneas de mejora dentro de la organización, un poco del proceso de implementación que llevamos a cabo y los aprendizajes que tuvimos con el primer ciclo del proceso de fábricas de productividad. Entonces, en cuanto al diagnóstico, nosotros desde antes de inscribirnos en el programa y de selección, pues de ser seleccionados para el programa de fábricas de productividad, teníamos claro que si salíamos en este programa como aceptados, queríamos implementarlo en nuestras obras y usar ese tiempo de consultoría para el proceso de obra. Entonces eso, si bien no se había hecho el diagnóstico, nosotros teníamos claridad que era en el área donde nos queríamos enfocar. Después del diagnóstico, que como dice Carlos, son una cantidad de preguntas en las cuales la empresa responde cómo se encuentra hoy y también cómo quisiéramos estar en una proyección en los próximos 3 años, nos salieron 4 líneas críticas o de posible trabajo, que era sostenibilidad ambiental, eficiencia energética, productividad operacional y transformación digital. Entonces, con la persona de la Cámara de Comercio que lideraba el programa el año pasado, nos enfocamos y estábamos entre transformación digital y productividad operacional, pero decidimos que de pronto en un segundo ciclo pudiéramos trabajar en transformación digital en nuestras obras, pero para eso primero teníamos que mejorar nuestros procesos y nuestra planeación con el fin de después poder ya buscar unas herramientas tecnológicas que nos permitieran soportar ese aprendizaje del primer ciclo. Entonces ahí fue cuando elegimos la línea de productividad operacional. Nosotros digamos que nuestro extensionista es la empresa Impulso de Colombia, es una empresa que tiene base en Manizales, pero está liderando también varios proyectos de fábricas aquí en el Quindío y fueron pues digamos que las personas que nos guiaron en todo este proceso de implementación. Nos centramos en tres áreas principales que queríamos trabajar, que se hizo después de un proceso de conversación con el extensionista, donde le expresamos nuestros problemas y mayores dolores, y ahí encontramos 3 áreas críticas para trabajar. El primero era la gerencia del día a día, y era poder mejorar las reuniones que hacíamos y de pronto quitarle un poco de peso a ese comité de obra que se vuelve un comité de toda la mañana y de mucho tiempo y de pronto poca eficiencia, y poder empezar a hacer reuniones cortas durante todos los días que llevaran a medir indicadores y a tomar acciones o respuestas rápidas, que no se tuviera que aplazar a una reunión de comité de obra. Entonces, en esta primera etapa de gerencia del día a día recibimos formación en Lean Construction y en respuesta rápida. Definimos, como les cuento, unos indicadores que íbamos a revisar de manera diaria y los diferentes tipos de reuniones que se hacían en las obras. Implementamos el tablero de respuesta rápida. Algo muy importante de este programa, como lo menciona Carlos, es que un programa que se hace, no que se llega a un
un consultor y hace unas recomendaciones y se va, sino que con ellas, con Impulso y con Juliana, que era la persona encargada de nuestro proyecto y la gerente de la empresa, hicimos la simulación en realidad de la reunión, íbamos, tomábamos los datos, hacíamos ajustes y digamos que esto ayudó no solamente a que la implementación fuera más rápida, sino también a hacer las medidas correctivas que dieran lugar. Asimismo, recibimos una formación en la metodología de Scrum para estas reuniones rápidas. Hicimos una revisión en estos procesos de no conformidades y análisis de problemas. Estos, digamos que son algunas fotos de los procesos, digamos, en las obras con el equipo y de la metodología de las reuniones de respuesta rápida durante el proceso de implementación con Impulso. Aquí también en nuestras oficinas, en cuanto a los talleres que hacíamos de análisis y solución de problemas y no conformidades. En el segundo tema que nos centramos fue en la metodología del último planificador y eso nos ayudó. Bueno, aquí en este punto logramos una formación en las planes, hicimos unos análisis de los grupos de intereses y un poco entender muy bien el organigrama de la obra, cómo era la matriz de comunicación entre las diferentes personas de la obra, qué se comunicaba, cuándo se comunicaba, a quién se le comunicaba. Hicimos una planificación de largo, mediano y corto plazo, que teníamos, digamos, unas planificaciones de muy largo plazo que se revisaban de manera directiva, pero esta no se estaba aterrizando a un plazo más corto en las obras. Aquí, digamos, como les dimos, hicimos esto, se volvió una realidad, hicimos una implementación para un nuevo proyecto en el cual hicimos una planificación intermedia y semanal y definimos también para cada uno de los capítulos de la planificación cuál era, qué quería decir ese capítulo, quién era el responsable y qué actividades eran precedentes para poder llevarse a cabo. Aquí digamos alguna imagen de manera pues un poco general de cuál fue la planificación intermedia por capítulos que construimos de manera digital para uno de nuestros proyectos y el trabajo pues digamos que se realizó en la obra y en el trabajo de estas sesiones de trabajo conjunto. Y por último, si bien queríamos enfocarnos en las obras, identificamos que uno de los mayores dolores que teníamos era los acuerdos de servicios que tenemos con otros procesos internos de la compañía, como son el proceso de compras y contratación, y cómo eso se vuelve, pues repercute cualquier demora en una llegada de un material o de una legalización de un contrato, repercute en el cumplimiento de la obra. Entonces ahí decidimos involucrar también a estas áreas que si bien no son directamente de la obra, pues tienen un impacto muy importante en el cumplimiento de los trabajos de la obra. Y aquí trabajamos en contextualizar las planificaciones de largo y mediano plazo, al igual que lo hicimos en la obra para los procesos de compras y contratación. Hicimos planificaciones intermedias de 12 semanas y semanales y realizamos las sesiones en la obra de esta planificación. Ya digamos que de manera de aprendizaje del proceso, ¿qué aprendizaje digamos como empresa tuvimos en el proceso de fábricas de productividad? Para nosotros fue fundamental involucrar a diferentes áreas que tuvieran un impacto en la solución que queríamos plantear. Entonces, si bien queríamos centrarnos mucho en la ejecución de la obra, invitamos a las áreas de diseño, de compras, de contratación, para poder tener grupos interdisciplinarios y así poder buscar como unas mejores soluciones. Asimismo, digamos que desde el principio la extensionista se basó mucho en nuestra realidad y nuestros problemas y volver esta metodología y estos conocimientos, digamos, de herramientas, una realidad dura, solucionando nuestros problemas en obra. Y nos sirvió mucho para mejorar la comunicación entre las áreas, que al principio, digamos, que no pensamos que fuera a ser un resultado de este proceso, pero terminó siendo un resultado importante de cómo mejorábamos la comunicación por medio de entender cada vez más cómo funcionaban los otros procesos y cada uno, digamos, de los detalles del proceso de compras, de contratación y en obra. Y importantísimo, pues que digamos que sin duda para mejorar en la obra el cumplimiento y la productividad es importante involucrar a los contratistas y a esto los involucramos en el proceso que llevamos a cabo en nuestras obras. Como recomendaciones, en cuanto al proceso de fábricas de productividad, pues sin duda alguna la selección del extensionista es clave. Es clave seleccionar a una persona que, si uno ya tiene, después del diagnóstico, el área en la que quiere trabajar y tiene un poco de expectativas de cuáles son esas mejoras que quiere lograr, pues tener una persona que tenga experiencia para solucionar este tipo de problemas en otras empresas y que sea pues, la persona que tenga la capacidad de guiar a la empresa, porque el extensionista es quien lleva a la empresa de la mano para poder lograr la mejora en esos indicadores que nos comentan Carlos y Santiago.
Es, como dice también Carlos, sin duda alguna es un programa que requiere mucha exigencia de tiempo y compromiso del equipo. Es un programa que se hace, que por más de que sean 60 horas de consultoría, no es una consultoría donde el consultor simplemente llega y propone, sino que se lleva a cabo es con las personas de la empresa, y por esto hay que tener y sacarle el tiempo para hacerlo. Y para nosotros, digamos, mantener este compromiso siempre alto, fue importante tener unas ganancias tempranas, empezar a implementar rápidamente las cosas que se iban viendo que podían mejorar, para que el equipo viera que este programa iba a generar unos resultados buenos para ellos en su trabajo diario. Entonces, digamos, para nosotros una ganancia temprana fue la gerencia del día a día y estas reuniones de Scrum que hacíamos diarias en las obras. Muy rápidamente las empezamos a implementar, y así pues íbamos manteniendo, mostrando que el trabajo estaba mostrando unos resultados rápidos. También digamos que fue para nosotros fundamental el involucramiento de la dirección, la directora de obras, que es la líder, pues digamos, de todo este equipo, estuvo muy comprometida en que el proyecto siguiera y se sacara el tiempo para poderlo hacer y no dejarse, digamos, llevar por las tareas diarias que de pronto no permiten ver tiempo para hacer para dedicarle a este tipo de programas que nos generan una mejora sustancial en nuestros procesos. Nosotros también digamos que fue clave invitar a la mayor cantidad de personas que pudieran aprovechar esta formación. Si bien digamos que la prueba y el piloto se hizo en un solo proyecto, invitamos a todos los equipos de coordinadores y residentes de otros proyectos para que así ellos recibieran la formación y pudiéramos replicar los aprendizajes en todas nuestras obras. Bueno, pues digamos que a nosotros nos tocó el proceso, iniciamos desde el año pasado, antes de la pandemia, y pudimos tener un avance, pero llegó el momento de la pandemia y de la virtualidad, y en un principio nos dio un poco de temor continuar con el programa porque exige mucho tiempo, exige pues digamos que estar conectados y estar en un trabajo pues como simultáneo, pero no, pues después ya digamos que se va alargando la pandemia y tomamos la decisión de que teníamos que continuar para poder darle cierre al programa y seguir implementando las mejoras, y nos pudimos adaptar muy bien al trabajo cuando fue virtual, con la ayuda del extensionista que fue capaz de adaptar su metodología a la virtualidad y usar herramientas tecnológicas que nos sirvieron para seguir trabajando, y ya una vez pudimos reunirnos en las obras con toda la seguridad, pues lo hicimos. Y por último, digamos que qué beneficios para Camu ha traído hacer parte del programa de fábricas de productividad, pues sin duda alguna nos ayudó a acercar metodologías que son muy comunes en otras industrias, como la manufacturera, y poderlas aplicar a la construcción, que como bien sabemos, pues digamos que estamos un poco atrasados en el uso de nuevas metodologías y tecnologías. Entonces esto pues fue importante para nosotros. Pudimos hacer mejoras en nuestros procesos de producción, desde el diseño, la contratación, las compras y la ejecución de obra. Optimizamos en costos y tiempos por medio, pues digamos, de la implementación de las mejoras que logramos en el programa. Y algo muy importante que hemos visto también como un beneficio es que hemos entrado a este ecosistema de fábricas de productividad y de los programas que tiene el Ministerio de Comercio, que por ejemplo, digamos, también sale un nuevo programa en el que ahorita hacemos parte, que se llama el programa de gerentes 4.0, que no hubiéramos podido participar si no éramos parte del programa de fábricas de productividad. Entonces, este ecosistema de programas que el gobierno está ofreciendo, pues una vez uno entra también puede recibir información de nuevos programas que son útiles para la empresa y para la mejora de las personas que hacen parte de ella. Esto es como de manera general nuestra experiencia con el programa de fábricas de productividad que les queríamos compartir hoy. Lorena, una pregunta. ¿Por qué decidieron continuar en el ciclo 2? Bueno, pues desde que nos contaron en el diagnóstico, nos contaron también eso, que uno podía participar en diferentes ciclos y en diferentes líneas productivas. Digamos que para nosotros la experiencia con Impulso y de este primer ciclo, línea de productividad operacional, fue súper exitoso, y queremos seguir, porque primero pues es un recurso que es una inversión, pero no es una inversión tan alta, por un recurso muy bueno de un extensionista que tenga experiencia y que lo pueda hacer, y porque también digamos que en el diagnóstico identificamos otras áreas que estamos seguras que podemos mejorar por medio del programa de fábricas de productividad, y eso es lo que queremos hacer, poder aprovecharlo en tantas líneas como sea posible. Gracias. Invitamos, Clarena, muchísimas gracias por ese aporte tan generoso que nos has dado de la experiencia que has tenido en todo este proceso. Quisiéramos saber si de pronto dentro de las personas que nos están acompañando tienen alguna inquietud con respecto al programa que nos han presentado el día de hoy.
Bueno, en ese orden, entonces, a mí sí me gustaría hacerles una pregunta y es con respecto a la construcción. Sabemos que a nivel nacional, pues estamos priorizados. Hay una línea para que nosotros podamos estar dentro de este programa de fábricas de productividad. Y sabemos también que hay unos cupos a nivel nacional. Quisiéramos saber si estos cupos, cuántos son y cuándo nos podemos entonces empezar a inscribir. ¿Qué es el requisito para que las empresas se inscriban? Vamos directamente a la Cámara de Comercio, posteriormente de inscribirse les hacen un diagnóstico a la empresa, cuánto dura este diagnóstico, hasta cuándo dura este proceso, si estas horas de asesoría profesional pueden establecerse finalizando este año o arrancaríamos el año entrante. Quisiera saber de pronto quién me puede solucionar estas inquietudes. Pues, Santiago, ¿quieres decir algo o hablo yo? Si quiere, cuéntenos la historia, Carlos. Adelante. Bueno, digámoslo, lo primero que se debe hacer es entrar a la plataforma, a la página de Colombia Productiva, que nos mostró Santiago ahí, y inscribirse ahí en esa plataforma. No es directamente con nosotros, sino con Colombia Productiva. Ahí en esa plataforma les hacen unas preguntas, les hacen, digamos, un diagnóstico no muy grueso ni muy pesado, y con eso se determina si Colombia Productiva habilita o no habilita a la empresa para que haga parte, digamos, inicialmente del programa. Hay unos, digamos que sí hay unos temas desde el punto de vista de unos requisitos previos. Uno que sea del sector, pues en este caso, pues el sector es el sector de la construcción, pues está habilitado, tiene estos recursos. Ahí con el tema de los recursos, eso es una alianza bien interesante porque es recursos del Ministerio de Vivienda, recursos de Colombia Productiva, recursos de los empresarios, y nosotros como Cámara de Comercio también aportamos unos recursos para que todo este proceso se pueda generar. Dentro del tema, pues, hay un tema creo que está más adelante la diapositiva, Santiago, que son los requisitos previos. Hay un tema de generación de trabajo, de que las empresas como mínimo tengan 11 personas, ¿sí? 11 personas que estén trabajando, pero 11 personas o 11 empleados desde toda la formalidad, o sea, que se registren, que ustedes paguen, tengan las planillas del PILA, porque el extensionista, cuando va a hacerle la primera visita, revisa que esas planillas y que estén las 11 personas ahí trabajando. Eso es un requisito que no tiene, me disculpa la expresión, nada, no le rebaja a Colombia Productiva esos procesos, y tienen que ser trabajos formales, ¿sí? Y se maneja, digamos, uno que tenga 2 años de estar constituida, tener un registro mercantil actualizado, o sea, que estén actualizados al año 2020, y aportar la contrapartida. Y esa contrapartida pues está determinada bajo 3 rangos. Uno, activos totales mayores a 500 salarios mensuales legales vigentes y hasta 5.000, y un número de empleados entre 11 y 50 personas. Los del rango 2, también mayores a 5.000 y hasta 30.000, y entre 50, 51 y 200 trabajadores, y activos mayores a 30.000 salarios mínimos. Y esto, cada uno de estos rangos tiene un valor de aporte. Creo que es la siguiente, Santiago. Entonces, para el rango 1, aportan el 15%, o sea, hasta 1.717.200 pesos. Una inversión por hora de 18.600, y en el valor de mercado cuesta 190.800 pesos. Que eso es lo que nosotros, y con Colombia Productiva, se le paga por hora al extensionista. Ustedes aportan el 15%. Si es el rango 2, hasta 2.289.600. Si es el rango 3, hasta 2.872.000 pesos. Este aporte que entrega, esto es importante aclararlo, este aporte que se entrega a la empresa, ¿sí? Es un único aporte durante el proceso, pero este aporte no va ni para la Cámara, no va ni para Colombia Productiva, sino que este aporte es el primer pago que se le hace al extensionista, ¿sí?
cuando ya se ha decidido, cuando la empresa ya ha decidido con cuál extensionista trabajar, ¿sí? Y se ha aprobado la cotización y el plan de trabajo, este valor se le transfiere directamente al extensionista y se le entrega en su totalidad. Ese es el primer pago. Se hace, nosotros ahora hacemos un contrato con el extensionista y nosotros nos encargamos de entregarle ese primer pago, más los otros recursos que se entregan en 2 o 3 partes, dependiendo de cómo sea el plan de trabajo, que son parte de los recursos con los que nos aporta el Ministerio de Vivienda, de Colombia Productiva y la Cámara de Comercio. Nosotros para el departamento del Quindío, en el primer ciclo tenemos 25 empresas o tuvimos 25 empresas, para este ciclo tenemos 25 empresas, para el tercer ciclo que asumimos que debe arrancar más o menos en junio o julio del próximo año son 50 empresas y para el último ciclo 50 empresas. Las inscripciones, pues es, digamos, en este proceso con Colombia Productiva, las inscripciones siempre están abiertas. El tema es poderse inscribir, que cumplan los requisitos, que tengan el compromiso de hacer el aporte, que las habiliten, ¿sí? Que Colombia Productiva habilite a la organización y a partir de eso, pues ya eso es como es muy similar a cómo se maneja con Impulsa, perdón, que es otra de las agencias del ministerio, donde a medida que se van presentando proyectos, se van evaluando proyectos y se va dando el recurso. No es que se cierre y cuando se cierre se divide, no. Entonces nosotros también a medida que vayamos recibiendo, que Colombia Productiva nos vaya habilitando empresas, vamos trabajando con estas empresas hasta que completemos nuestro cupo, aunque el cupo, digamos, son 25, pero nosotros siempre trabajamos con 27, 28 empresas, porque tratamos de dar un poquito más de lo que se puede desarrollar, igual con el proceso con Colombia Productiva. No sé si tienes o tienen alguna otra duda o Santiago quiere fortalecer un poco más el tema. Sí, yo iba a aprovechar, Carlos, y iba a contarles otro temita. Estas son como las 8 grandes fases que estaba contando ahorita, Carlos, vistas de otra manera. La asesoría técnica completa dura del orden de 9 meses. Y la asesoría técnica completa nos hacemos referencia desde que la empresa se inscribe hasta que recibe sus 60 horas de asesoría técnica. Y básicamente es una asesoría técnica en donde los llevamos de la mano. Entonces, desde el principio los estamos ayudando a identificar estas brechas potenciales. Estamos mirando, nosotros tenemos digamos, la base nacional de extensionistas en donde hay distintos extensionistas expertos en distintos temas, entonces nosotros también les ayudamos a definir 3 opciones de extensionista para sacar adelante su proyecto, y ahí pueden haber pasado básicamente unos 2, podría decir yo que hasta unos 3 meses en donde se está haciendo un diagnóstico de la empresa. Y ahí lo hemos hablado con las distintas cámaras de comercio y con algunos gremios. Ahí el producto es súper valioso, que la empresa reciba como ese escaneo y desde el principio sepa cuáles son las brechas, qué es lo que se está haciendo a nivel internacional, lo que llaman el benchmarking, es súper valioso, súper interesante. Y después de esto, pues ya se estructura el plan de trabajo y se ejecuta la asesoría técnica. La asesoría técnica de 60 horas puntual, que es la implementación del plan de trabajo de acuerdo al diagnóstico, se puede demorar del orden de 3 meses, pero digamos que es un ejercicio de el ejercicio completo toma unos 9 meses y es un tema de hacer un escáner completo en la empresa e identificar cuáles son las mejores oportunidades de trabajo. Luego, nuevamente yo pues, retomaría la invitación que hacía Clarena y es tratar de sacarle el jugo lo máximo que se pueda a cada una de estas fases. Muy bien, Santiago, muchísimas gracias.
Entonces, para las personas que se han conectado y que tenemos sus correos electrónicos, vamos a compartirles entonces esta presentación tan importante para que si ya se antojaron de iniciar este proceso dentro de sus organizaciones, puedan hacer el paso a paso y poder participar en esto que es tan importante, fábricas de productividad. Tenemos un gran aliado que es la Cámara de Comercio, tenemos aliado Ministerio de Vivienda, Ministerio de Industria y Comercio, entonces creo que no podemos dejar pasar esta gran oportunidad. A todos los que estuvieron acá conectados, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y esperamos entonces tener por lo menos algunas de nuestras empresas afiliadas a Camacor participando en este programa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Y perdón por la tecnología que pues, siempre pasa, pero perdón. Para nada. Son Muchas gracias. de esta nueva normalidad. Que estén muy bien, por favor, cuídense mucho. Bien.